Shalom Aleichem, que la paz sea con ustedes y que el Ruaj del Elohim Altísimo, el Espíritu del Elohim de Israel, esté con cada uno de nosotros en este día cuando vamos a compartir la parte 10 de la serie de investigación bíblica El Elohim de Israel entre el Tanaj y el Brit Hadashah. Entre los textos comparados tratamos de observar y conocer atributos, características, títulos e incluso nombres a través de cual se ha revelado el Elohim de Israel y es nuestro propósito, nuestro tema principal, dar a conocer su identidad, la identidad del Elohim de Israel. Les recordamos, para las personas que están viendo por primera vez esta serie, la parte 10, que tenga en cuenta que hay un audio principal, una parte que se llama introducción. Antes de empezar esta serie o escuchar esta parte, le recomiendo ver el video con el título El Elohim de Israel entre el Tanaj y el Brit Hadashah, introducción. Hoy en esta ocasión vamos a hablar sobre el Adón, es decir, el Señor, como se suele traducir en español, el Salvador y Redentor, ¿vale? Son títulos que todos las conocemos, no necesitan algunos de ellos muchas explicaciones, pero una vez más vamos a ver tanto en el Brit Hadashah como en el Tanaj quién es o quién se reveló a sí mismo como el Redentor, como Salvador y sobre todo quién es el Señor, ya que la mayoría habla del Señor y muchas veces no sabemos Señor, pero ¿de qué Señor estamos hablando? ¿El Señor camarero, el Señor carpintero, el Señor Jorge? No sabemos. Señor es una palabra multiuso, ¿no? De una larga aplicación y necesitamos ubicarnos o atribuirle otro atributo, otro título o nombre para saber de qué ser estamos hablando. Eso cuando hablamos en palabras españoles. Cuando hablamos en las hebreas tiene más sentido porque las palabras hebreas son más concretas, ¿no? Siempre enfatiza a quién se refiere. Pero en español, Señor es una palabra que se puede, a través de ella se puede, o Dios, igual exactamente la palabra, la misma, tiene un sentido multiuso, se puede aplicar a cualquier otra deidad o Señor que hay en este mundo, mito, una deidad, un ídolo, un mito deificado. ¿Vale? Pero supongo que todas las personas que estarán escuchando esta serie tratan de buscar y conocer quién es el Elohim de Israel y por lo tanto tratan de asimilar la mentalidad de un hebreo israelita quien escribieron como tuvieron los escritores de las escrituras y así entender el mensaje a partir o del punto de vista de los mismos escritores, tratando de ver incluso el sentido de las propias palabras que hay en el hebreo para que así el entendimiento sea bastante claro. Bueno, otro de los títulos ligado al Elohim de Israel, quien se identificó a sí mismo como el que será, quien será, y además de eso nos dejó como instrucción, forma como nosotros tenemos que referirnos o explicar sobre él, Yehayah Vehoveh, ¿vale? El Elohim, quien será, quien fue, quien es, ¿no? Esas cuatro consonantes, la Yod, la Hei, la Vav y la Hei, son las cuatro consonantes del tetragramatón, como se suele decir en el idioma griego, tetra del número 4, ¿vale? El tetragramatón Yod He Vav Hei siempre se lee Adonai, por eso tengan en cuenta siempre que usamos la palabra Adonai es para no pronunciar el sentido, lo que se expresa a través de las cuatro consonantes Yod Hei Vav Hei. Bueno, otro de los títulos que se refiere al Elohim de Israel, a Adonai, en las escrituras fue el de Adón, es decir, Señor, como se traduce en español, como dije, según el título que tenemos. La palabra hebrea Adonai siempre está usada para describir al Elohim viviente. La palabra expresa una forma majestuosa de respeto porque es imposible describir todo el ser por medio de un mero nombre o una sola palabra. Cada vez que el texto hebreo escribe las cuatro consonantes, todo judío pronuncia la palabra Adonai, ¿va? Esta palabra recibió su forma especial para diferenciarla de la
palabra común Adón. La palabra Adón es la forma singular de lo que nosotros conocemos como Señor. Adoni o Adón tiene una vocal corta, a diferencia de la forma larga vocalizada para Adonai. Y eso para diferenciarlo en cierta medida de los demás Elohim, sean ídolos o seres humanos. Adoné es usado para describir a personas de un cierto estatuto social. ¿Vale? Ese título majestuoso, Adonai, está usado en el Tanaj 449 veces, ¿vale? Independiente de las 4 consonantes, ¿vale? Y 195 veces se usa la palabra Adoni como referencia a los seres humanos. Pues entre la palabra Adonai y Adoni, junto tenemos 644 veces donde se hace uso de esas dos palabras. En total, en todas esas ocasiones, muchas ediciones bíblicas han traducido con la palabra que en español es Señor. ¿Vale? Entonces, independiente de si se lee 449 veces Adonai y 195 veces la palabra Adoni, obviamente el hebreo lo separa por alguna razón que antes hemos mencionado, el español, las ediciones en español han traducido por igual Señor. De aquí muchos se confunden. Por el año 300 antes de la era común, esta palabra Adonai se ha incorporado como forma común para sustituir las 4 consonantes, es decir, la Yod, la Hei, la Vav y la Hei, por razones objetivas. Diferentes ediciones bíblicas han procurado expresar el sentido de la palabra Señor usando letras mayúsculas, como se pone el S en mayúscula, cuando la palabra Señor se refiere al Elohim de Israel, y se usó el S menor cuando el contexto se refiere al ser humano, a un ídolo. ¿Vale? Así, más o menos, se hace cierta diferencia entre el Elohim viviente y el Elohim que es un ser humano. ¿Vale? Tengamos en cuenta que la palabra hebrea Elohim se usa para describir al Todopoderoso, al Creador, al hacedor de la tierra y del cielo, y también se sirve la misma palabra Adonai para describir a las demás, Elohim, para dirigirse o describir a los ídolos, a los mitos deificados, a las deidades de otras naciones, y también se refiere a ciertos seres humanos como son dirigentes del pueblo, jueces, ¿no? Personas de alto rango. Tan estrechamente estaba en la mente de los judíos que solo había un solo Adón, en forma singular, en la forma Adón, y que este era Adonai, ¿no? Recordamos que cuando digo la palabra Adonai, siempre me refiero a Elohim, quien dijo, será quien fue, quien es, ¿no? Y Jiehaya Jove, quien, de donde nos quedaron las 4 consonantes, la Yod, la Hei, la Vav y la Hei, ¿vale? Entonces, repito para que entiendan a lo que me refiero cuando digo la palabra Adonai, ¿no? Tan estrechamente estaba en la mente de todo el pueblo judío que solo había y todavía es, ¿no? Este concepto sigue siendo dentro de todas las mentes judías, que hay un solo Adón, ¿vale? Adón es la palabra singular, la forma singular, y que este Adón, este Señor, como suele traducirse en español, es el Elohim de Israel, es Adonai, quien dijo, seré el que seré, es decir, Ejiej Asher Ejiej, que en la traducción del Tanaj al griego, conocida como la Biblia de los 70 o Septuaginta, ¿no? Las 4 consonantes, ¿vale? La palabra Adonai es sustituido siempre por la palabra griega Kyrios, o Señor, ¿vale? Siempre cuando en el Tanaj aparecían las 4 consonantes, los editores, los judíos que escribieron la edición de los 70, Septuaginta, sustituyeron las 4 consonantes por medio de la palabra Kyrios o Kyrios, que en español se traduce con Señor, ¿vale? Con ese mayúscula, ¿no? Y lo mismo sucedía en el servicio de culto dentro de las sinagogas judías, donde en vez de
pronunciar las 4 consonantes, lo que expresan las 4 consonantes, se denominaba Elohim, Adonai. ¿Ah? Adonai, Señor, Curios. Con ese trasfondo, es fácil adivinar cómo entendían los judíos contemporáneos a Yeshua la afirmación que este era el Adón, Señor. Más adelante vamos a poner el significado de la palabra griega Kurios, traducida con Señor, para que entiendan qué expresó, qué entendieron los judíos de la época de Yeshua cuando él dijo que es el Señor, o Adón, ¿no? Forma singular. Ninguno de los textos del Brit Hadashah usa las 4 consonantes para indicar el apelativo de las 4 letras reveladas a Moisés, según los tenemos escrito en el Tanaj, en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso del 16 del 15 al 17. Como el nombre que deberían, o el apelativo que deberían recordar los hebreos para siempre. Yod, Hei, Vav, Hei, ¿vale? Este apelativo de 4 letras. En lugar de mencionar un nombre en Brit Hadashah es lo que llamamos la sección bíblica apostólica o los escritos después de Yeshua, los escritos por los apóstoles, por los discípulos de Yeshua. Pues en esa sección bíblica siempre se ha usado una de las 3 palabras que define la deidad, de cual la más común es Kyrios, ¿no? Señor, sustituto del término hebreo Adón. A pesar de todo, las ediciones del Nuevo Testamento, según mal han llamado los eruditas cristianos los escritos apostólicos, las ediciones mesiánicas, así llamadas restauradas, han puesto un nombre incorrecto, como es Yahweh, como es Yahvé, como es Jehová, y bueno, Dios, etc. Cambiando así el texto original griego donde escribe Señor, Kyrios, traducido de la palabra hebrea Adón o Adonai. Pueden observar un ejemplo claro en Romanos, capítulo 14. No vamos a insistir mucho en esta cita, solamente quiero rescatar del verso 9, en especial, cierta afirmación que vale la pena que se las lea en diferentes ediciones, ¿vale? Y voy a leer esta cita, Romanos 14, el verso 9. Les recomiendo que vean el contexto del verso 6 hasta el 9, porque aquí se hace uso del juego de palabras que antes mencioné, como Kyrios, como Theos, también vamos a ver más adelante. Pero esta es una cita bastante clara, bastante evidente, y la quiero expresar algo usándola. Quiero dar a entender, ¿vale?, lo que se quiso traducir, lo que se quiso expresar más allá de lo que sale en las meras letras. Bueno, después de leer las citas, me voy a explicar lo que quiero transmitir, lo que quiero sacar en evidencia con esa cita. Romanos capítulo 14, versos 9 precisamente. Y como le mencioné, le voy a leer de varias ediciones, como la Corona de Jerusalén, ¿vale? Es una cita en español. Porque Mashiach, una breve paréntesis quiero hacer antes. Varias de las ediciones que yo voy a citar usan la palabra Cristo o Dios. Tengan en cuenta que voy a usar la palabra que está en hebreo, que es Mashiach, y es Elohim, donde hará falta, ¿vale? Voy a sustituir estas palabras del así llamado Nuevo Testamento porque transmite un concepto que puede ser equivocado y por lo tanto lo tengo que poner en el contexto de las palabras hebreas que no permite algún fallo de entendimiento. Hay muchos mesías en el mundo, por lo tanto no puedo usar ni voy a citar las palabras como Mesías o Cristo, aunque en realidad en sí mismo tiene el mismo significado. Mesías en el mundo, es decir, las personas que se reclaman como salvadores, como redentores en este mundo, hay muchos. Por eso hacemos diferencia entre Mesías y Mashiach. Y precisamente HaMashiach, este énfasis, porque la palabra Mashiach significa propiamente ungido, y hay muchos ungidos dentro del pueblo de Israel en el Tanaj. Pero en cuanto a la redención, ¿vale?, solamente hay uno. De aquí se hace el énfasis HaMashiach, ¿vale? Pues nosotros entendemos que en este contexto la cita se refiere al Redentor, ¿vale? Entiendan por qué no voy a leer, aunque voy a mencionar las ediciones de donde voy a leer algunas.
no voy a citar propiamente la palabra Cristo o Mesías, por la razón que estas palabras pueden abrir puerta a cualquier otra deidad del mundo. Y como no nos referimos a una deidad en general, sino que la especificamos, que nos referimos al Redentor de Israel, por eso prefiero dejar la palabra que está en hebreo, Mashiach, para Mesías, y Elohim, que significa poderoso y no Dios, que es un título, de hecho un título que pertenece a otra deidad que no la quiero mencionar ni invocar su nombre. Bueno, corona de Jerusalén, porque Mashiach murió y volvió a la vida para eso. ¿Para qué? Para ser Señor de muertos y vivos, ¿vale? Le puse esa cita porque así la conoce bastante bien en el español. Ahora les voy a leer de otras ediciones donde esas palabras que enfaticé, Mashiach y Señor, le van a ver diferente. La Biblia, lenguaje sencillo, creo que es esa edición, en realidad, y aquí lo nombra, pone su nombre para que se entienda quién es Mashiach, es decir, Yeshua, en realidad Yeshua murió y resucitó para tener autoridad, ¿vale? Sobre los vivos y los muertos, ¿vale? Antes vimos Señor, aquí nos traduce con autoridad. Le voy a leer de uno de los interlineales que yo estoy usando del texto griego-español y le voy a leer exactamente cómo traduce, porque es la forma literal, no hay otras palabras de conexión. La forma literal de esa cita dice así: hacia adentro, a eso, porque ungido murió y llegó a vivir para que también de muertos y de vivos sea Señor, ¿vale? Aquí la palabra Señor en el texto griego es la palabra parecida a curios, pero no es curios, sino es curie, curieuo. Bueno, no sé pronunciarlo bien, curieuo, algo así se expresa, tiene acento sobre U. Aquí cuando vamos a hacer el vídeo vamos a poner la palabra porque así se puedan ver. Es una palabra que en realidad significa gobernar o enseñorear, ¿vale? A esto porque ungido murió, el ungido murió y llegó a vivir para que también de muertos y viviendo, porque resucitó, sea gobernador o enseñorear, ¿vale? El texto ha traducido esta palabra con Señor. Nagar Colunga en una edición, otra edición bíblica, que por eso murió Mashiach y resucitó para dominar sobre muertos y vivos. ¿Vale? Vemos Señor, autoridad, dominio, enseñorear. La edición Vulgata, bueno, que está en latín, no le voy a leer todo el texto, pero habla del mismo sobre el Mashiach, que murió, volvió a la vida, y aquí la palabra curieuo, perdón, ¿no? Ha sido traducido en la edición Vulgata vinorum, que significa, dominetur, ¿vale? La palabra dominetur, ¿qué significa? Para tener dominio, ¿vale? Ha sido traducido para tener dominio. Murió, resucitó y tiene dominio en lo que dice la edición Vulgata sobre muertos y vivos. La edición Oro, porque a este fin murió Mashiach y resucitó para redimirnos y adquirir un soberano dominio sobre vivos y muertos, ¿vale? La famosa edición Kadosh, que para nada es Kadosh, pero no quiero hablar sobre esta edición, ojo, téngalo en cuenta. Una edición que tiene un título como santo o santificada no significa que lo es. De hecho, es muy manoseada, perdón, en el sentido de las palabras, y tiene bastante cambio. Recomiendo en su lugar, personalmente prefiero usar la Reina Valera que la edición Kadosh, ¿vale? Es mi opinión personal respecto a esa edición y las ediciones mesiánicas en general. ¿Por qué? Porque no solamente han pervertido los textos, sino han hecho un cambio de tal modo para cambiar la identidad y la obra del Mashiach, cosa que es abominación, ¿no? Quitó su derecho, es una obra anti-Mashiach y
lastimosamente, el mundo mesiánico, al no saber eso, porque no hace diferencia entre el Elohim de Israel y el padre del Elohim de Israel, entonces da crédito a una edición engañosa solamente porque aparecen las palabras Kadosh, es decir, santificado. ¿Vale? No es Kodesh, santo, sino es Kadosh, santificado. Bueno, esa edición dice así: en verdad fue por esa precisa razón que el Mashiach murió y regresó a la vida para que pudiera ser Adón, ¿vale? Vimos el sentido de la palabra Adón antes detallado, especificados, identificando sus atributos y sus funciones como soberano, como dominio, como Señor, Adón, tanto de los muertos como de los vivos, y resucitó para dominar sobre muertos y vivos, ¿vale? No todas las citas son malas, hay muchas citas que son bastante buenas, pero hay algunas específicas que fueron cambiadas para que refleje el credo que el mesianismo tiene sobre la identidad del Mashiach. Otra de las ediciones, que por eso Mashiach murió y resucitó para reinar sobre muertos y vivos, ¿vale? Aquí le da el dominio, traducido de esta forma con gobernar, tener autoridad, ser señor o Adón, ha sido traducido por reinar. Reina Valera 1862 dice: porque Mashiach para esto murió y resucitó y volvió a vivir para enseñorearse así de los muertos como de los que viven. Y voy a leer dos ediciones más. No las dejé para enfatizarla por las últimas para darle un tiempo especial o alguna parte especial. Obviamente no les voy a leer el texto en hebreo. Tengo una edición de Hebrew New Testament, ¿no? El Nuevo Testamento en hebreo. Y claramente eso sirve para los que pueden leer en el hebreo. Yo le voy a leer la parte de la versión en española de este Nuevo Testamento hebreo, donde dice: en la pantalla le vamos a poner los dos textos, ¿no? Le vamos a poner el texto en el hebreo para que uno pueda verlo y la traducción para que también se vea tanto como lo voy a leer. Porque para esto Moshiach murió y resucitó para ser, y aquí en el texto hebreo, en la edición del Nuevo Testamento hebreo, están, que se imagina aquí están, pues las cuatro consonantes, Yod, Hei, Vav, Hei. Entonces, como lo vamos a sustituir siempre estas cuatro consonantes con la palabra Adonai, lo voy a leer tal como se lee. Aunque están las cuatro consonantes, siempre se leen así. Porque para esto Moshiach murió y resucitó para ser Adonai, tanto de los muertos como de los vivos. ¿Vale? Más adelante le voy a explicar un poquito sobre estas cuatro consonantes y lo que ocurre, por qué están puestas así, qué es lo que expresan, ¿vale? Porque para esto Moshiach murió, ¿vale? El Salvador, el ungido, el Salvador, el que nos salva, Moshiach, murió y resucitó para ser Adonai. Ye, Hayá, Vejové y Ye, Hayá, Vejové son las cuatro consonantes que aparecen en este texto, específicamente indicando que Yeshua es Yod-Heh-Vav-Hei, tanto de los muertos como de los vivos. Señor, dominar, dominio, Adón, reinar, enseñorearse o Adonai, ¿vale? Las cuatro consonantes, Yod-Heh-Vav-Hei, etcétera, son palabras usadas para expresar una realidad, ¿vale? Tengan en cuenta lo que acabo de decir, ¿vale? Para que nadie malinterprete y nadie se queda con algún concepto equivocado. Señor, dominar, dominio, Adón, reinar, enseñorearse, Adonai, son palabras que han sido usadas en estas ediciones para expresar una realidad, un hecho. De hecho, independientemente cuáles de esas palabras se prefieren, todas y cada una describen el resultado de una obra que una sola persona en este mundo pudo hacerla y por lo tanto, una vez completado el dicho labor, con razón ha sido exaltado en el cielo como en la tierra, como soberano sobre muertos y vivos. Solo el que ha estado muerto y ha vencido la muerte, resucitando, puede tener el completo poder, dominio, reinado, autoridad, ¿no? Soberanía, es decir, sentidos que describen la extensión, el completo poder, reinado, autoridad, dominio, del poder del ser que se reveló
ser el futuro, el pasado y el presente, que en el hebreo se expresa así. Yehová, es decir, Yehová, ¿no? En la forma concreta, compacta, como si fuera un nombre, que expresan las 4 letras, ¿vale? Que nosotros siempre recordamos, lo leemos Adonai, ¿vale? Pueden reclamar, y con razón se le ha atribuido esos títulos, atributos o apelativos al ser, ¿no? Que solamente este ser, que suma en él mismo el futuro, el pasado, presente, puede reclamar este derecho de ser soberano y tener derecho sobre vida y muerte. Yohanan, el discípulo amado, Juan, quien por excelencia exalta la deidad de su maestro, Yeshua, como Elohim, es decir, poderoso soberano. Ojo, no se puede traducir nunca, jamás, aunque en las ediciones que encuentran en una librería judía, donde aparece Bereshit bara et, Elohim et, siempre van a encontrar al principio de la creación, Dios creó el cielo y la tierra. No, la palabra Elohim, aunque es traducida así, no significa Dios. Dios es un título que pertenece a la deidad del panteón griego, ¿vale? Elohim propiamente significa poderoso, soberano, ¿vale? Entonces, Yohanan, que es Juan, como lo conocemos de las ediciones cristianas, por excelencia exaltó a Yeshua como soberano, como poderoso, como el creador, como Elohim, sobre los vivos y los muertos. Y escribió, y no de su mera concupiscencia, porque así era su credo, sino porque el ser que se le mostró en la isla de Pasmos, donde Juan fue exiliado, este ser que le habló a Juan, dijo sobre sí mismo, y con eso dejando claro cuál era su identidad. En Apocalipsis capítulo 1, verso 18, dijo, este ser poderoso, el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Entonces, estamos hablando de un ser que se reveló, se manifestó bajo múltiples formas, entre cuales, cuando se dirigió palabra a Juan, le dijo, estuve muerto, mira, ¿quién soy yo? Soy el que estuve muerto, ahora estoy vivo y seguiré vivo por los siglos de los siglos. Y además, tengo la llave de la muerte y del sepulcro. El padre de Yeshua no tiene en sus manos estas llaves, porque si el padre de Yeshua tuviese las llaves, el ser que se manifestó a Juan le hubiese dicho, mira, estuve muerto, ahora soy vivo, gracias a mi padre que me resucitó, porque las llaves de las muertes y del sepulcro están en sus manos. Pero no es lo que está diciendo el texto, sino que él tiene en sus manos la llave de la muerte del sepulcro, y no por nada en el Apocalipsis, aunque no hace parte del tema, aquí le hago una breve paréntesis, aparece el cordero inmolado, y este cordero tiene en sus manos el libro de la vida, ¿no? Ojo, eso es muy profético, bastante revelador, bastante profundo, pero aquí se reclama la mente que tiene sabiduría. Pidan a Elohim discernimiento, el Roaj, la guía maestra, que les pueda dar el entendimiento por qué el libro de la vida no lo tiene su padre en su mano, sino el cordero inmolado. ¿Vale? ¿Y por qué no es el padre de Yeshua quien tiene la llave de las muertes y del sepulcro, sino que es Yeshua, quien estuvo muerto y está vivo para los siglos de los siglos? Así que entiende, el padre de Yeshua jamás podría morir y por lo tanto no habría forma alguna que el padre de Yeshua pueda ser mi soberano salvador, es decir, Goel. ¿Vale? Goel, recordamos de las explicaciones anteriores, es el pariente más cercano. Si recuerdan aún la parte número 1 de esta serie, una vez más sabrán quién es el Aleph Betav, es decir, el Rishon ve Aharon, que son la primera y la última letra del alfabeto hebreo, y como a través de esta forma, el primero y el último
pues la Aleph y la Tav, es como se identificó el verdadero redentor del hombre. Pueden comparar citas como Apocalipsis 22, verso 13 al 16, y comparar también con Colosenses 1, verso 18, mejor explicadas en el primer video, la primera parte que hicimos de esta serie después de la introducción. Por cierto, tienen que tener en cuenta 3 razones. No es cierto lo que se pretende en las dichas ediciones restauradas, que al sustituir las palabras griegas Señor o español, latín, Señor, con las 4 consonantes Yod, He, Vav, Hei y algunos de los nombres inventados en el cristianismo mesiánico, realizaron un intento de restaurar la pureza del texto original. No es cierto, no es verdad, todo lo contrario, es agregar, añadir al texto, es una transgresión de la Torá. No es cierto, por segundo, porque lo que se persigue realmente con el cambio de los nombres que se obraron en las ediciones cristianas mesiánicas, en realidad es ocultar el efecto impresionante que tiene en el Brit Hadashah por dominar a Yeshua con el título de Kurios, es decir, Señor. El mismo que en su época y en la época del Tanaj se aplicaba a Adonai, es decir, al Elohim viviente, Elohim de Israel. No lo es, por último, porque ni uno solo manuscrito antiguo de la sección bíblica apostólica mal llamado el Nuevo Testamento contiene el tetragramatón, las 4 letras Yod, Hei, Vav, Hei. Con este dicho, espero que se entienda que no respaldo ni aprovecharé las ediciones que antes mencioné, del texto hebreo del Brit Hadashah, de donde cité como evidencia de que Yeshua es el mismo Adonai, ¿vale? Donde en el texto hebreo están las 4 consonantes. Les compartí las dichas ediciones en contraste con otras traducciones para que entiendan por qué razón las 4 letras describen la autoridad y el dominio de una misma persona más que su nombre. No defiendo la dicha cita como evidencia porque espero que les ha quedado claro que las 4 consonantes Yod, Hei, Vav, Hei no son un nombre sino un acróstico que lo usamos como apelativo o manera para describir al Elohim viviente de una forma que según la mente y el idioma hebreo se justifica llamarlo como si fuera un nombre. Entienda que aunque les hablo en su idioma español, les comparto la visión de una mente hebrea y supongo que ustedes captan las ideas con la misma mentalidad hebrea y no con un concepto mental latín, español o de la identidad nacional que sea. Sobre este aspecto deben saber que en los escritos apostólicos en Brit Hadashah se nos habla sobre el Elohim de Israel usándose 3 palabras griegas diferentes: Kyrios o Kurios, Pater y Theos. ¿Vale? Sobre estos títulos publiqué un PDF y el que lo necesita lo puede solicitar a través del WhatsApp personalmente o a los dirigentes del grupo de la Congregación Internacional Mirredentores Yeshua. Todos los administradores del grupo tienen que tenerlo, se lo puedo compartir o se puede descargar del grupo en defensa de la verdad, la página de Facebook y también de la página web que tenemos con el mismo nombre, Mi Redentor es Yeshua, Congregación Internacional Mi Redentor es Yeshua. Por ciertas razones, antes de presentar el tema que estaba previsto para esta ocasión, en este contexto voy a injertar la explicación de un verso, parte de un verso del Tanaj que he citado unas 23 veces en el Brit Hadashah, y en otras 10 ocasiones encontramos referencia a la misma cita. No hay un otro verso semejante citado del Tanaj que en el Brit sea usado tantas veces. Esta cita necesita un contexto aparte para explicar ciertos detalles y será una petición o una oración si el Ruach, el Elohim de Israel, el Elohim viviente, deseará pues para aclarar ciertas dudas o quitar ciertas dudas, ¿no? A ayudar a ciertas personas a entender lo que se está hablando entre el Tanaj y el Brit Hadashah. Quizás
si él considerará el Ruach, pues dará sabiduría para poder explicar en otro contexto, en otro audio, el Salmo 110. Precisamente le voy a leer, estoy hablando sobre el verso 4, que se citan 33 veces en los escritos apostólicos. Por ejemplo, lo cita Yeshua en Mateo capítulo 22, verso 44, capítulo 26, verso 46, en Marco capítulo 16, verso 19, muchas otras citas. Se le voy a poner todas en un PDF, lo van a tener también en la pantalla para los que ven el video. Escribió Lucas citando a Pedro en Hechos capítulo 2, verso 33 a 36, donde hace énfasis en el cumplimiento de lo dicho en el Salmo 110, verso 1. También escribió Lucas en Hechos capítulo 5, verso 31 y otras citas. Lo escribió también Saúl citando este salmo en Romanos capítulo 8, verso 34, Efesios 1, capítulo 1, verso 20 y otras citas. Cita el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 13, capítulo 10, del 12 a 13, capítulo 12, verso 2. Lo cita también Pedro en su primer libro, en capítulo 3, verso 22. Cita también Juan en Apocalipsis 3, verso 21. Son muchas citas donde se menciona o se hace énfasis, se hace referencia al Salmo, el Salmo mejor citado de todo el Tanaj, ¿no? Salmo 110, verso 4, es el mejor verso citado. En el primer verso se puede apreciar de ese Salmo que se usa 2 veces la palabra Señor. La primera vez con letras mayúsculas, Señor, y la segunda, Señor, con letras pequeñas. El primero es el título de majestad, que sustituye las 4 consonantes, mientras la segunda solo tiene la primera letra en mayúscula, porque por igual se le da honra al ser a quien se le dirige el mensaje. Al ser considerada esta cita como un mensaje profético respecto al Mashiach, el segundo Señor, o la segunda vez cuando se usa la palabra Señor, es aplicado al Adón de David, quien en este caso es el Mashiach, un ser superior en título que el mismo David. Se creía que el Mashiach incluso es el Señor de David y al mismo tiempo hijo de David, es decir, el descendiente suyo según indicaba la profecía. Los rabinos de aquella época no estaban dispuestos a aceptar a Yeshua como Adoné de David, a pesar de que sabían que el ungido, es decir, Mashiach, habrá de ser un descendiente de la casa real. Y es justamente lo que era Yeshua, por la línea paternal de su abuelo, es decir, el padre de su madre Miriam. Los títulos se heredan por el padre y el linaje tribal por la madre. Los títulos y las herencias eran para el primogénito. Obviamente a un varón se entregaban los títulos y la herencia, no a las mujeres. Al ser descendiente directo de la casa de David, Yeshua hereda el derecho real, siendo el mismo Shiloh autorizado a heredar la vara del reino de los 12 ejércitos, tribus de Israel, razón por cual es llamado el Señor de los ejércitos en el español, y a la vez ser descendiente de la tribu de Levi, precisamente de la casa de Aarón por linaje directo de su madre, es recibido con derecho al sacerdocio como cumplimiento de todas las profecías. El mismo Pedro, el primero de los apóstoles, lo deja bien claro en los Hechos de los Apóstoles, lo deja bien claro cuando se vio conducido ante las autoridades religiosas de Israel. Yeshua el Nazareno, en Hechos capítulo 4, verso 11 al 12 dice: esta es la piedra que desecharon ustedes los edificadores, y ha venido a ser la principal piedra angular. Y el verso 12 es revelador. Y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre en el cual podamos salvarnos. Antes de todo, me pregunto si ustedes de verdad creen que los discípulos de Yeshua conocieron bien quién fue su maestro y estaban inspirados
en lo que escribieron o disparataban. Quizás Pedro se equivocaba. Quizás no era cierto que el nombre de Yeshua es el único por medio de cual podemos salvarnos. Quizás no es cierto que no hay salvación en otro salvo en el Mashiach. Quizás. ¿Creen que Pedro no conocía el Tanaj, donde está escrito yo soy Adonai? Es decir, en lugar de la palabra Adonai están las 4 consonantes, Yod, Hei, Vav, Hei, ¿vale? Para que no se olvide. Yo soy Adonai y fuera de mí no hay Salvador. Es lo que escribió en Isaías capítulo 43, verso 11. Fuera de mí, fuera de Adonai, no hay Salvador. Estoy convencido que nadie duda que Pedro estaba en su sano juicio. Es decir, que nadie se imagina que Pedro estaba loco. No, es decir, estaba fuera de su sano juicio cuando identificó a Yeshua diciendo, en ningún otro hay salvación. ¿Vale? Nadie creo que se imagina que Pedro estaba loco cuando afirmó sobre Yeshua que no hay otro en cual hay salvación fuera de Yeshua. Con hacer esta afirmación descartó al Padre de Yeshua como Salvador, pero a la vez lo exalta porque nos brindó dicha salvación en el Salvador, quien es su Hijo. ¿Vale? Pero que entiendan bien, por eso siempre recuerdo la primera parte, la introducción, donde espero dejar claro que el asunto de todo este tema, de toda esa serie, es presentar que Yeshua es el único Elohim que se manifestó tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah a fin de salvarnos. Aunque esta salvación, como es en el libro de Apocalipsis, la salvación viene del Padre y del Hijo, la salvación viene de los dos, pero Salvador solo tenemos a uno, ¿vale? La salvación nos las dio el Padre de Yeshua en su Hijo. El Salvador es Yeshua, quien nos salvó de verdad, ¿vale? Quien tiene la llave de la muerte y de la vida, ¿vale? Porque estuvo muerto y está vivo. Lo que es evidente es que no puede haber dos salvadores, uno en el Tanaj y otro en el Brit Hadashah. Porque si eso fuera verdadero, que haya dos salvadores, uno en el Tanaj y otro en el Brit, en este caso Pedro estaba inventando enseñanzas disparatadas y con razón se hubiese podido tildar de borracho, conforme algunos lo etiquetaron Hechos capítulo 2, verso 13, cuando él hablaba bajo el poder del Espíritu de Yeshua, quien los calificó a hablar en otros idiomas, compartiendo claramente las buenas nuevas en otro dialecto, en otro idioma, que los hebreos que vivían en aquellas regiones entendieron, y esto dieron el peso al poder, al mensaje, tanto que en aquel momento preguntaron en el día de Shavuot, ¿qué hagamos? ¿Qué hacemos? Cuando entendieron este mensaje y vieron la manifestación del poder que podían hablar, el mismo mensaje, no en hebreo, sino en un idioma que ellos conocían en sus países por donde fueron esparcidos desde tiempos remotos. Ahora, regresando en Jerusalén, Pedro se dirige a ellos, hermanos israelitas, porque eran hebreos, conocedores de los dichos dialectos, idiomas en cual los discípulos hablaron. Y al escuchar el mensaje en sus idiomas cada uno, tuvieron convicción que la interpretación y el mensaje es certero. Pero aún así, hay quien los tildaron de borrachos. Obviamente, Pedro no era un desconocedor de las escrituras hebreas, no era un cristiano mesiánico, sino un auténtico Yehudim, ¿vale? No lo digo como forma de mala sobre los cristianos mesiánicos, sino para descartarlo, para catalogarlos mal, sino para expresar una forma de ignorancia que hay dentro del cristianismo mesiánico, una ignorancia que yo mismo la tuve, pero por la kavod, por la misericordia del Elohim de Israel, pues me abrió mis ojos, me hizo entender lo que antes no podría entender. Por eso lo presento de esta forma. No es, ¿vale? Pedro no tenía una mente cristiano mesiánica que no conocía quién es el Elohim de Israel, no eran conocedores del hebreo, no era una persona con falta de conocimiento del Tanaj, sino era un auténtico Yehudim,
que conocían lo que estaban hablando. Y con todo eso, a pesar de lo que está escrito en el Tanaj, Pedro proclama públicamente a todo el pueblo, como está descrito en Hechos capítulo 2, verso 2, al oído de los sacerdotes, del jefe de la guardia del templo y los saduceos, es decir, delante de toda la cúpula de aquel momento, de todos los dirigentes, él declaró bien claro en el verso 1 que no hay otro nombre debajo del cielo en cual podemos ser salvos, indicando con eso hacia Yeshua HaMashiach, conforme está dicho en el verso 10. No hay otro que puede o en cual hay salvación. Pero vamos a comparar. ¿Quién dijeron los autores del Tanaj sobre quién es el único Salvador? Segunda Samuel capítulo 22, verso 3. Oh Elohim, la roca. Ya tuvimos una parte anterior llamada la roca y vimos quién es la roca. Oh Elohim, la roca en quien me refugio, mi escudo, mi potente defensor, mi baluarte y mi refugio. Títulos del Elohim Nisi, como se manifestó en el Tanaj, ¿no? El que es el verdadero escudo de David, ¿vale? No la estrella que está ahora en las banderas israelí, sino que el escudo y la bandera de David era Elohim Nisi. En su nombre, él se refugió en él, halló su roca, su fortaleza, su defensor, su baluarte y refugio. Mi Salvador, oh Elohim, mi Salvador, tú que me salvas de la violencia. ¿Vale? Obviamente sabemos a quién se dirige, que todas esas palabras identifican al Elohim que salvó al pueblo de Israel con su brazo extendido y fuerte, con grandes maravillas, pues libró al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y también él mismo pues se puso salvador entre vida y muerte, por lo tanto me salvará también del pecado. Salmos 85, verso 4 dice, vuelve, Elohim Salvador nuestro, ¿vale? No es Salvador del mundo, siempre se enfatiza Salvador nuestro porque hablamos del pueblo de Israel. Y David en 2 Samuel 22, verso 13, mi Salvador, porque claro, no hablan de el Salvador del mundo, sino de un ser personal, quien era su Elohim, su fuerza. Una nota relevante, quiero hacer en este contexto una nota e invitarles a estudiar el PDF llamado ¿Quién es el Elohim que vendrá a salvarnos? Prácticamente es la explicación de un texto profético en Isaías capítulo 35. ¿Vale? Debemos saber quién es el Elohim Salvador que volverá para reunirnos, restaurarnos y redimirnos. ¿Quién es el Elohim que vendrá a salvarnos? Les indico que busquen, que descarguen, que tengan este PDF, que lo estudien. Isaías 43, verso 3 dice, porque yo, Adonai, soy tu Elohim, el Santo de Israel, tu Salvador, hablando al pueblo de Israel, ¿no? Tu Salvador. Aquí tenemos la palabra Yasha en el hebreo. Se puede identificar a través del diccionario Strong con la letra H, número 3, 4, 6, 7, ¿vale? Y la identificación numérica para la palabra Salvador, H3, 4, 6, 7. Después le voy a decir lo que eso significa. Yo, Adonai, soy tu Elohim, tu Salvador, el Santo de Israel. Isaías 45, verso 21, ¿no fui yo Adonai? Es decir, ¿quién será, quién fue, quién es el Elohim de vuestros padres? No fui yo Adonai. Entonces, no hay Elohim aparte de mí. No hay Elohim aparte de mí. ¿Vale? Eso es lo que se le manda al pueblo de Israel, que miraba a la izquierda y derecha, para adelante y atrás, a ver qué deidades tiene el mundo, qué otra cosa nueva para adorarlos, ofrendando a todo el ejército del cielo. Y él le están preguntando, es decir, ¿no te saqué yo de la tierra de Egipto? ¿No te manifesté yo? Entonces no hay Elohim aparte de mí, justo y salvador, porque sobre todo los demás ídolos se menciona que la gente los cargaba en los carros, lo hacían de madera, los movían sobre los hombros, incluso fueron llevados en la esclavitud. Entonces no son Elohim, aunque son adorados como Elohim.
Dice la cita, ningún otro existe aparte de mí, porque todos los demás están llamados, si son reales, que vengan delante de mí, que digan desde antes lo que ocurrirá. No fui yo quien les predije desde el pasado lo que habrá de suceder. Y como reto, trae a los demás Elohim que se manifieste si son de verdad. Por contraste, entiendan el contexto o a qué se refiere esta precisa cita. Isaías 45 nunca tiene que ver o jamás tiene que ver esta cita con su Padre que está en el cielo, sino con las deidades que en aquel momento, en aquel contexto, el pueblo estaba loco por adorar a todos cuantos podrían. No hay Elohim aparte de mí, el justo y salvador. Ningún otro existe aparte de mí. Isaías 49, verso 26. Y sabrá toda la humanidad que yo, Adonai, soy quien, tu Salvador. ¿Vale? Tenemos otra vez la palabra identificada en el diccionario Strong, H3467 y Asha. El fuerte de Jacob, tu Redentor. ¿Ah? La palabra en hebreo es Gaal, identificada en el diccionario Strong con el número H13, es decir, H de la palabra, son palabras en griego, en hebreo, y la letra de Jorge, ¿no? Aparece con G para identificar las palabras en texto griego. ¿Vale? H1350, Gaal, tu Redentor, soy tu Salvador, Adonai, fuerte de Jacob, Yasha. Isaías 60, versos 16, y sabrás que yo, Adonai, soy tu Salvador, yo el fuerte de Jacob, soy tu Redentor. ¿Vale? Se repite casi la misma cita en Isaías 49, verso 26, Isaías 60, verso 16. La palabra hebrea Yesha, ¿vale?, es la forma femenina y Yasha es la forma masculina que viene de una raíz primaria de 3 letras, Yod, Shin, Ain, ¿vale? Es la raíz de donde nos proviene el nombre de Yeshua, es de la forma femenina Yeshua, y de la palabra femenina Yesha, que muchas la confunden porque tienen la misma letra con la palabra Sheva, ¿vale? Las mismas letras en otro orden diferente. La palabra Sheva, o la raíz de la palabra Sheva, significa socorro, amparo, necesidad de ser librado, a diferencia de las 3 letras de la raíz Yesha, Yod, Shin, Ain, que significa propiamente abierto, ancho, libre, por implicación, estar seguro, es decir, da seguridad en cuanto a liberar o socorrer, amparar, ayudar, conservar, dar, defender, favorecer, guardador, guardar, libertador, librar, rescatar, salvación, salvador, salvar, socorro, vengar, victoria. ¿Vale? Son sentidos de la palabra Yesha o Yasha, ¿vale? Femenino o masculino. Tengamos en cuenta el sentido común, tener el sentido común, recordando que antes de los masoretas no había forma para que se puedan leer las vocales y tampoco manera para separar las palabras en femenino, neutro o masculino, como hoy las podemos diferenciar. Por eso en el diccionario podemos ver en los textos que tienen en los interlineales hebreo-español, pueden leer el sentido o la parte gramatical de las palabras y pueden ver cuando se usa la palabra Yesha o Yasha. En realidad, las dos tienen la misma, el mismo significado, ¿vale? El nombre, lo que decía del nombre de Yeshua, viene de esta raíz femenina Yesha, que significa, y a esas 3 consonantes ha sido incorporada la letra Vav. De aquí, Yod, Shin, Vav, Ain, ¿vale? Significa Él salva, ¿vale? Ain es de ojo y te indica mirar con atención a las manos. La Yod representa las manos abiertas, la Shin, el concepto de justicia, ¿vale? Porque Él extendió a causa del pecado lo que reclama la justicia, que ser molido, en realidad significa diente, la letra Shin en el paleo hebreo,
y por la justicia ha sido molido, según Isaías 53, y se me indica fijar mi ojo a través de la letra Ain, ¿en quién? En el que ha sido clavado. De aquí Yod Shin Vav Ain, ¿no? Él salva, tiene este énfasis para identificar a quién extendió su mano para ser molido, traspasado, y en él tengo que fijar mi mirada, porque no existe otro aparte de mí, dice en el Tanaj, y Pedro bien lo identificó, no hay otro fuera de quién, Yeshua. De aquí el sentido que en Isaías 49, verso 26, dice, yo Adonai soy tu Salvador, ¿vale? Pablo lo llamo, yo Adonai, Yeshua es su nombre, él es el que salva. Aparte de él, nadie puede salvar. La palabra hebrea que hemos leído en los textos traducidos en español con redentor, que antes mencioné, Gaal, ¿vale? Es una raíz primaria también que significa redimir. Y en el concepto hebreo, que es bien entendido, de acuerdo a la ley oriental de parentesco. Propiamente, la palabra Gaal se refiere a los parientes más próximos. Y como tal, comprar de vuelta la propiedad de un pariente, ¿vale? Lo que hace la ley de la redención, lo que hace al Goel, no ser mi redentor. También tiene sentido de casarse con la viuda, dar descendencia, lo que hizo Boaz, tomando a Ruth como esposa, dando una descendencia, hijo, que había de ser hijo de su marido difunto, según la ley del levirato. ¿Vale? Esta palabra Gaal significa cercano, de aquí el pariente más cercano, que tiene derecho para comprar, según la definición, para ser el defensor, libertar, librar, tiene que ser un pariente propiamente. Él puede ser redentor, él tiene derecho para redimir, para dar reposo, para rescatar, para pagar el rescate y para vengar, ¿vale? Son los sentidos de las palabras hebrea Gaal. Así pueden entender mucho mejor lo que quiere decir y sabrá toda la humanidad que yo, Adonai, soy tu Salvador, ¿vale? El fuerte de Jacob, tu Redentor, ¿vale? ¿Quién es Adonai? Pues Elohim, que todo el mundo sabe cuando lee en hebreo, que no ven la palabra Adonai, sino ven las 4 consonantes. Nosotros las leemos Adonai, pero las 4 consonantes son Yod, He, Vav, He. Yo voy a leerlo así. Yo, Adonai, soy tu Salvador, tu Redentor. ¿Quién es? ¿Quién es este Adonai? ¿Quién dijo, seré quien seré? O mejor dicho, quien hace falta que sea. Pues para David fue el baluarte, ¿no? Como dice la cita, fue roca, escudo, defensor, baluarte, refugio, ¿vale? ¿Quién hará falta que sea para su pueblo? Para el pueblo de Israel fue Nisi, la bandera, el escudo quien salvó. Moisés lo puso por nombre entonces. Elohim que me ve fue para Agar. Elohim que me ve. Elohim Jireh. Elohim que provee para Abraham. Elohim, él salva. Yeshua, para ser mi Mashiach en el sentido de Salvador, Redentor. Él es Salvador y Redentor, porque salvadores hay muchos y me puede salvar de muchas cosas, pero para ser Redentor, uno no hace falta ser Salvador, tiene que ser mucho más, ¿vale? Por eso está puesto identificando al Elohim de Israel, que está en el futuro, quien fue en el pasado, quien está en el presente, y él se identifica, tu Salvador, tu Redentor. Me hace uso de las 2 palabras para que yo entiendo que puedo ser salvo de un contexto en cual los enemigos me rodean, y puedo ser salvo de un contexto en cuando el pecado, estoy he sucumbido, ¿no? Estoy ya ahogado en el pecado, ¿no? De aquí, él se dispone a ser mi Salvador, poniéndose en mi lugar, me levanta, pagando el precio. Bueno, como vimos, los sentidos de las palabras Gaal, Goel, ¿vale? También se pronuncia.
Les pongo el significado de las palabras hebreas para que concrete su concentración en los textos a fin de comprender qué calificativos tiene el ungido, el Goel, Gal o Mashiach, quien expresamos a salvarnos o en quien confiamos que nos va a redimir. Sé que se hace un credo en base a lo que se lee, mas es verdad que no se sabe lo que se expresan muchas veces en los textos sobre el cual se edifica cierta fe. Es decir, las personas toman un verso que lo lee en el sentido como está traducido en español, pero no según el sentido del mensaje que está en el texto hebreo, y al no entender lo que expresa el texto, hace un credo que no es de todo verdadero, basado solamente en base a un concepto que han recibido. Por lo tanto, la multitud, por demasiada ignorancia, da crédito a las interpretaciones de los dichos maestros de las Escrituras, quien les enseña que hay un Padre en el Tanaj y que éste envió en el Brit Hadashah a su Hijo para que éste sea el Salvador, quien iba a nacer en Betlehem, según las profecías. Pero dado que se cree que en el Tanaj el padre de Yeshua fuera el que dijo ser el único quien salva, no es justificado la esperanza en el Mashiach como Salvador, y por lo tanto hará que descartar como falsos los escritores del Brit o declarar falsos sus testimonios o escritos. Pero damos toda la kavod al Elohim viviente porque nos brindó la facultad para discernir. Y ya no somos como unas bestias delante de él sin discernimiento, como decía David, ¿no? Antes de entrar en tu templo, en tu presencia, para conocerte, estaba como un animal, como una bestia, sin discernimiento, sin entendimiento. Así estábamos muchos. Yo mismo estaba así, ¿no? Que leía una y otra vez y no entendía. Yo ponía mi palabra, donde ponía Israel, decía pues iglesia o yo, mi nombre, ¿no? No veía que las escrituras pues identifican al Israel como su pueblo que jamás puede ser conmovido hasta el momento cuando Él nos quita el velo y nos hace entender, mirar abiertamente. Exactamente le sucede a muchas personas que leen el Taná y dicen, aquí está el Padre, lee el Brit Hadashah, este es el Hijo. ¿Por qué? Porque así está acostumbrada la gente a leer la cita. Cuando se razona, se puede entender lo que expresan la cita. Por eso les puse antes las palabras para que pueda, en el hebreo, para que pueda diferenciar el sentido de Salvador y Redentor, ¿vale? Así ver quién es o qué tiene que ser, cómo se tiene que disponer Elohim, Adonai, Elohim del Tanaj, manifestado en el Tanaj. ¿Qué se tiene que hacer para que pueda cumplir su palabra? ¿Vale? Así que por eso digo que le damos, personalmente, yo le doy toda la honra al Elohim de Israel, Elohim viviente, por darnos esa facultad de discernir. Y por eso no creemos los escritos del Brit Hadashah por mera fe, sino porque los testimonios de esta sección apostólica son coherentes y perfectamente justificados en la luz del Tanaj, porque tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah está hablándonos de un mismo ser quien prometió salvarnos y nos salvó. Y no porque nos envió a un tercero, sino porque él mismo vino haciéndose nuestro pariente más cercano, como dice, como hemos leído. No existe otra parte de mí que pueda hacer qué. No hay Elohim aparte de mí, justo, que pueda hacer qué. Ser salvador. ¿Qué significa salvador? Pues guardador, salvación, una persona que me venga, que me da el socorro, que me da la victoria. Bueno, aquí una persona puede decir, pues hubieron muchos salvadores, también el Padre de Yeshua nos dio la salvación. Y se podría decir, sí, que el Padre de Yeshua nos da la salvación, nos da, es decir, ayuda, nos da amparo, nos da defensa, nos favorece, guardador, libertador, lo que significa esta palabra Yesha o Yasha. Pero la misma cita no se corta diciendo yo soy tu salvador, sino que dice el fuerte de Jacob, tu redentor. Y redentor es mucho más que el sentido del salvador. Y aquí me enfatiza que este salvador que me da
que me da el socorro, que me guarda, que me favorece. No solamente puede ser cualquier otra persona, incluso el Padre de Yeshua, o incluso un ser humano, a través de quien Elohim me dio la yesha, ¿no? Me dio la salvación. Tengamos en cuenta el sentido común, ¿no? Y entender. Por eso les puso la explicación de lo que significa Gaal, ¿vale? Una palabra que significa redimir. Y redentor no puede ser el padre de Yeshua, porque se tiene que hacer mi pariente más cercano para poder defender mi causa, para poder librarme. Para eso me tiene que dar reposo y me tiene que rescatar. Además, pagar el precio y vengarme a través. Vengarme, ser el vengador. Cosa que no los puede cumplir. Por eso el Tanaj describe a Yeshua. Y por eso le damos gracias porque nos brindó este entendimiento y porque tenemos el privilegio de poder compartirlo con ustedes. Por eso dije, no creemos solo porque leemos o porque así se nos ha dicho, sino porque eso es coherente y relevante. Él se hizo, él mismo vino, como vimos en presentaciones anteriores, haciéndose nuestro pariente más cercano. Ya que vemos la cita del Tanaj, donde los escritores nos atestifican que Adonai es el Salvador, pues prestamos atención a lo que ahora nos revelan los fieles escritores del Brit Hadashah. Veamos los testimonios de los Malachim, de los ángeles, que dijo en Lucas capítulo 2, verso 11, que hoy os ha nacido en la casa de David, ¿okay?, un Salvador, Adon Mashiach, ¿no? Soberano, Elohim, Adon Mashiach. Testimonio de varias gente vemos en Juan capítulo 4, verso 42. Y decían a la mujer, los samaritanos, recuerda, ¿no?, la historia, ya no creemos solamente porque por tu dicho, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, porque la salvación, aunque es precisamente para Israel en cierto contexto, la redención de Israel es parte del plan de redención total, y el plan de redención incluye o da derecho a todo cuanto en el mundo quiere cambiar el rumbo de su destino, un destino que Adán nos dejó como herencia hacia la perdición, ¿vale? Es lo que expresa la cita, y los samaritanos encontraron la bendición de saber que en Yeshua tienen ellos también salvación. Testimonio de Shaul, Pablo. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach, el ungido, es cabeza de la congregación. ¿De quién está hablando? De Yeshua. La cual, esta cabeza de la congregación, es su cuerpo, ¿vale? Mashiach es la cabeza, la congregación es el cuerpo y él es su Salvador. Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador. Bueno, si la sota se hubiese cortado aquí, cada uno podría agregar el nombre de su deidad, en quien cree que es el Salvador del mundo. Pero en este caso, siempre se enfoca la persona para sabemos quién está hablando, a quién se refiere. Entonces la cita nos indica, esperamos al Salvador, al Adón Yeshua el Mashiach. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 10. Y que se ha manifestado ahora con la manifestación de nuestro, ¿quién? Salvador Mashiach Yeshua. ¿Vale? Se ha manifestado nuestro Salvador Mashiach Yeshua, quien ha destruido la muerte. ¿Qué ha hecho? Este Salvador ha destruido la muerte y ha hecho irradiar vida e inmortalidad por medio de las buenas nuevas. Noten que Yeshua, aunque es el Salvador, tiene a su Padre. Y gracias al Padre de Yeshua, tenemos a nuestro Salvador. ¿Vale? Según el contexto, tenemos la salvación en Yeshua, quien es nuestra salvación. Y el Salvador, o la salvación, nos vino por misericordia del Padre de Yeshua, que nos dio.
Y es en este Hijo del Altísimo, Soberano, Emperador, Rey del Universo, en quien tenemos salvación, y esta salvación que está en Yeshua, en él está el poder que ha destruido la muerte y ha hecho irradiar vida e inmortalidad, según hemos visto al principio en el libro de Revelaciones, Apocalipsis. Testimonio de Pedro, capítulo 3, verso 18 del segundo libro de Pedro. Creced pues en la misericordia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. A él el honor, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Ver también capítulo 2, verso 20, capítulo 3, verso 2. ¿Vale? Una cita bastante fuerte. Testimonio de Juan. Primera Juan, capítulo 4, verso 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador. ¿Vale? Vemos una otra vez que el Padre nos dio la salvación, pero la salvación está en el Salvador. ¿Y el Salvador quién es? El Hijo. El Salvador dijo en el Tanaj: yo soy tu único, no hay otro Salvador en el cielo y en la tierra, porque nadie otro puede salvar en el cielo. El Padre de Yeshua no puede salvarnos, porque para salvarnos se tiene que hacer ¿qué? Mi Goel, mi pariente más cercano, para redimirme. Porque no solamente se trata del hecho que estoy exiliado fuera de mi tierra, castigado, cautivo en la tierra de España, según donde yo me encuentro, sino que estamos exiliados a causa de nuestros pecados, y aunque vamos a estar restaurados en la tierra, la justicia reclama que la paga del pecado es la muerte. Y en este caso necesito un Goel dispuesto a pagar este precio de muerte, que yo no puedo pagarlo, porque si pago este precio estoy perdido, es decir, se acabó. Mi historia, mi espíritu ya deja de existir. Por lo tanto, para que pueda seguir viviendo, la vida del Salvador, de este pariente más cercano, me es sustituida. Yo vivo gracias a su vida y él pagó con su vida en lugar de la mía. Precio por precio, ojo por ojo, diente por diente, vida por pecado. Entonces, la cita vuelvo a leerlo, 1 Juan capítulo 4, verso 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. En el hebreo en el texto griego está la palabra soter, ¿vale? Para Salvador. Soter significa, según el diccionario griego, significa libertador. Elohim o Mashiach, Salvador. Pueden corroborarlo ustedes buscando en el diccionario Strong, poniendo la letra de G de Girona, G4982, Soter, ¿vale? Libertador, Salvador del mundo. Mashiach o Elohim son las palabras, según el diccionario Strong, del texto griego. Conocemos al Padre de Yeshua por medio de Yeshua, por medio de su Hijo. Porque si no fuese porque el soberano emperador del universo y Padre de Yeshua tuviese un Hijo, sin él no habríamos tenido esperanza para tener salvación del pecado que ha cometido nuestro antepasado Adán. Veamos unos textos más, texto de Shaul, de Pablo. El siguiente es un texto traducido de textos receptos. Bueno, no voy a leer el texto en griego porque me es muy complicado, ya basta que le leí una palabra difícil. Así que sí le voy a poner la traducción, ¿vale? Tito capítulo 1, verso 4. Misericordia y paz de parte de Elohim, ¿vale? Pues en textos receptos, en el interlineal, está la palabra para Elohim, Theos. Antes le mencioné que hay 3 palabras en un PDF que le recomendé anteriormente sobre la Elohim, la deidad verdadera, parte 2, ¿no? Le mencioné que hay 3 palabras que usa el texto griego para describir la deidad del Elohim de Israel. Aquí, en esta cita de Tito 1, capítulo 1, verso 4, pues están las 3 incorporadas en una misma cita. Y por eso se los menciono según está en el texto receptos. Misericordia y paz de parte de Elohim, ¿vale? Hablando sobre el Padre de Yeshua.
Elohim está la palabra que en texto griego es theos, ¿vale? Misericordia de paz de parte de Elohim, Padre. Para palabra Padre está el texto griego, la palabra Pater. Y del Señor, que en el texto griego es la palabra Kurios o Kyrios, Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, es decir, Soter. ¿Vale? Una cita que da la honra, la kavod al Padre de Yeshua, porque el Padre de Yeshua nos dejó a nuestro Kurios, que es nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, y él mismo es el Soter, es decir, el Salvador. ¿Vale? Noten que Pablo no se cortó en decir que Yeshua es Elohim, tal como es su Padre. El texto original griego dice sobre Yeshua, Kurios, que es una palabra que denota supremacía, supremo en autoridad, y como sustantivo tiene el sentido de controlador, el que controla todo. Por implicación, eso significa Señor, como título de respeto. Mejor dicho, la traducción puede ser Señor, soberano, ungido, amo, Mashiach, Elohim, dueño, ¿vale? Siempre que se usa la palabra Kurios, se hacen a través de esas traducciones. Padre, Elohim Padre, Theos Pater. Señor, hablando de Yeshua HaMashiach, Señor, Kurios, ¿vale? Es decir, Mashiach, Elohim, dueño, soberano, ungido, el que es supremo en autoridad. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Soter. ¿Qué significa Soter? Salvador, Elohim. ¿Quién puede salvar? Solo Elohim. ¿Quién puede perdonar los pecados? Pues obviamente los judíos contestaron bien, solamente Elohim puede perdonar los pecados. Entonces, ¿qué es más fácil decir? Es más fácil obviamente decir perdonados son pecados porque nosotros nos vemos. Nosotros lo podemos decir. Pero no es igual de fácil decir levántate y anda, ¿no? Es lo que dijo Yeshua, ¿no? Cuesta menos decir unas palabras que mostrar. Pero Yeshua no solamente dijo unas palabras, sino que mostró que tiene que es curioso, que tiene soberanía, es supremo en autoridad y la enfermedad lo obedece. Por eso, ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda, o los pecados son perdonados. Pero para que ver que tengo autoridad para decir y hacer, te digo, levántate y anda. Y el paralítico se andó y anduvo. Bueno, eso es como un ejemplo para que pueda entender ese sentido de Soter y Kurios. Tito capítulo 2, verso 13 dice, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la majestuosidad, ¿de quién? Gran Elohim, Theos, aparece la palabra, y Salvador, Soter, nuestro Yeshua HaMashiach. Si no hubiese mencionado Yeshua HaMashiach, aquí los mesiánicos podrían decir claramente, el que salva es el Padre del Mashiach, el ungido, no puede salvar. Y le pondrá por nombre otro nombre. No, otro nombre, no el nombre Yeshua, sino los nombres que lo tienen las ediciones mesiánicas, nombres que no los quiero pronunciar porque son algunos incluso blasfemos. ¿Vale? La cita es bastante clara y las palabras que están en el texto griego, los interlineales, que ustedes mismos lo pueden comprobar, son reveladoras. Aguardando la feliz esperanza y la manifestación majestuosidad del Padre de Yeshua. No, dice del gran Elohim. ¿Quién es este Theos? Y Salvador a la vez, es decir, Soter. ¿Quién es el Theos Soter? ¿Quién es el Elohim y Salvador? Pues, salvo que me pueden decir que Tito fue o aquí disparataba, salvo que me pueden decir Pablo estaba equivocado o esta cita es agregada, pues si no me puede convencer y hasta la fecha ninguna de las personas que descartan a Pablo como un servidor verdadero, un benjamita real de la tribu de Israel, de los tribus de Israel, una persona que exalta en la Torah y exalta a Yeshua en su identidad, ninguno me ha podido probar que Pablo está equivocado, ¿vale? Hasta ahora. Por lo tanto, yo lo creo. Cuando Pablo dice aguardar, le está diciendo a Tito, aguardando. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es la emuná que tenemos? La emet, no, la fuerza de la verdad que tenemos. La ejad, aguardando la feliz esperanza
y la manifestación de la majestuosidad del gran Elohim y Salvador nuestro, ¿quién? Yeshua HaMashiach. A él toda la honra, la kavod, a él y a su Padre. La edición bíblica de Brit Hadashah 1999, ¿vale? Hay una edición que así se llama, Brit Hadashah 1999, reproduce correctamente el sentido revelado en el Tanaj, entre el Tanaj y el Brit, ya que solo hay un ser quien se dispuso a ser el Salvador, siendo Elohim al mismo tiempo. Dice en Tito, misma cita en esa edición Brit Hadashah, lo cita así. Tito 2, verso 13, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Elohim y Mashiach, nuestro Rabinu Melech HaMashiach. Tito 3, verso 6, por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. La salvación viene del Padre, entiendan, porque Yeshua es su Hijo. ¿Qué nos viene de su Padre? Un Hijo. ¿Qué nos da el Padre? Nos da la salvación en su Hijo. ¿Vale? ¿Quién es mi Salvador? ¿El Padre o el Hijo? El que me salva. El Hijo que dejó a su Padre y vino para darnos la salvación. Él es el Salvador. Por eso dijo, no hay otro, ni en el cielo, ni en la tierra. Los ídolos aquí no pueden salvar. Mi Padre en el cielo no os puede salvar. Sé que esas son mis palabras y pueden sonar interpretación, pero razonen si es así o no. Vale, ustedes saquen vuestra conclusión. Yo más que esto no puedo presentar. Trataré de hacer de esta serie lo más que se puede para confirmar que el mismo Elohim en el Tanaj es el mismo en el Brit. ¿Vale? Y por eso no se quita la gloria ni la honra al Padre de Yeshua. No se exalta el Hijo más de lo que es. ¿Vale? Sé que el siguiente texto y el último que voy a leer no es de agrado a varias personas, pero la edición Corona de Jerusalén cita conforme al interlineal griego-español. Por lo tanto, voy a leer de Corona de Jerusalén porque es una traducción fidel al texto del interlineal griego-español. Así que el texto está bien escrito. Pedro también reconoce a Yeshua como Elohim. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 1 a 2. Capítulo 1. Simeón Pedro, siervo y apóstol de Yeshua HaMashiach, a los que por la justicia de nuestro Elohim y Salvador Yeshua HaMashiach les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. Y para ustedes yo dedico esta serie, para los que tuvieron no la suerte, bueno, esa es la palabra que está escrita aquí, yo lo veo como una bendición inmerecida de tener conocimiento, de tener a vuestro oído y a vuestro alcance esta emet, esta emuná, esta fe, esta verdad preciosa como la que yo estoy compartiendo. A vosotros misericordia y paz abundantes en el conocimiento de nuestro Adón, de nuestro Señor, ¿vale? Que es el Salvador Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿a quién hay que dar la gratitud y la magnificencia por la gran obra maestra de la salvación? A Yeshua, el Mashiach, nuestro Elohim y único Redentor en la tierra, y obviamente a su Padre, sea la honra, por todas las revelaciones que se nos ha brindado por medio de su Hijo. Amén, amén, shalom, un abrazo a todos en el nombre de Shem Yeshua, en el nombre de Yeshua.